Veamos ahora lo que es el movimiento circunferencial uniformemente variado. ¿Por qué le llamamos uniformemente variado? Ya que durante el desarrollo del movimiento de la partícula, la rapidez cambia de manera uniforme. Es decir, ponte que de acá hasta acá la rapidez aumentó en v. Significa que ahora la rapidez va a ser 2 veces v. Imagínese usted que de acá hasta acá transcurrió un tiempo t y vuelve a pasar el mismo tiempo t. Si acá aumentó v, en este mismo tiempo t tiene que aumentar v, por lo que la rapidez será 3 veces v. Si vuelve a pasar el mismo tiempo t, eso significa que la rapidez vuelve a aumentar en v, lo cual significa que ahora ya no va a ser 3v, sino va a ser 4 veces v. Es decir, la rapidez aumenta a razón constante. Oye, pero ¿quién genera o quién mide esos cambios del aumento de la rapidez? Esos cambios en el aumento de la rapidez va a ser medido por la aceleración tangencial. ¿Pero qué sucede entonces en este movimiento? Ocurre que el valor de la aceleración tangencial a lo largo de la trayectoria se va a mantener constante. No vayan a pensar ustedes que la aceleración tangencial es constante. La aceleración tangencial es un vector, pero no es constante. Ahí está. ¿Por qué no es constante? Porque cambia continuamente de dirección. Sin embargo, su valor se mantiene constante a lo largo de la trayectoria. Ahora, este valor de la aceleración tangencial se va a determinar como el cambio de la rapidez respecto al intervalo de tiempo. Es decir, la aceleración tangencial mide los cambios en el valor de la velocidad. El valor. Si nosotros pasamos a multiplicar, esto de acá es rapidez final menos rapidez inicial, mira lo que me va a dar. Me va a dar que la rapidez en un intervalo de tiempo o un instante de tiempo t se va a calcular como la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Acá hay algo interesante también, ¿no? Que a medida que va transcurriendo el tiempo, el valor de la velocidad va cambiando, se va modificando, va aumentando. Si el movimiento es, por supuesto, un movimiento acelerado, ¿no? Entonces significa que si el valor de la velocidad cambia, entonces también va a cambiar el valor de la aceleración centrípeta. Recuerda tú que la aceleración centrípeta se va a expresar de la siguiente forma, ¿ve? Se expresa como la rapidez elevado dividido con el radio de curvatura o de la circunferencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que como la aceleración centrípeta depende del valor de la velocidad y además también el valor de la velocidad va aumentando, significa entonces que la aceleración centrípeta en el movimiento acelerado también va a sufrir cambios, es decir, va a aumentar. Pero, ¿qué vemos acá? ¿Qué notamos acá? Que la aceleración centrípeta es directamente proporcional a la rapidez elevado al cuadrado. Entonces, analicemos acá. Si acá tengo, por ejemplo, una partícula que se mueve con rapidez v, presentará en este momento una aceleración centrípeta. Pero si la rapidez se duplica, oye, y nosotros lo elevamos al cuadrado, esto sería 4 veces. Eso significa que la aceleración centrípeta en este momento va a ser 4 veces la aceleración centrípeta anterior, ya que la aceleración centrípeta es directamente proporcional a la rapidez elevado al cuadrado. Si nosotros lo volvemos a elevar al cuadrado, significa que la aceleración centrípeta acá ya no va a ser la misma que la anterior, sino será elevado 9 veces la aceleración centrípeta. Oye, si acá la rapidez vale 4v y lo elevamos, significa que el valor de la aceleración centrípeta correspondiente o con respecto al valor inicial será 16 veces su valor inicial. Es decir, que estamos notando que la aceleración centrípeta es proporcional, pero a la rapidez elevado al cuadrado. Acá se cuadruplica
acá 9 veces, acá 16 veces. Interesante, ¿verdad? Eso significa que la aceleración centrípeta depende del valor de la rapidez. Por eso que en un movimiento acelerado, la aceleración centrípeta va cambiando su valor continuamente, ¿ven? Muy bien, veamos ahora lo que es la aceleración total. Analicemos una posición de la partícula. En esa posición de la partícula estoy observando que la partícula experimenta pues aceleración tangencial y experimenta también una aceleración centrípeta. De ambas aceleraciones lo que voy a encontrar es una aceleración total. Y esta aceleración total va a estar enmarcado de la siguiente forma. A ver, aquí está. Esto va a ser su aceleración total, o llamado también aceleración lineal. ¿Cómo voy a calcular esta aceleración total? Esta aceleración total se calcula como la suma vectorial de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Oye, y si yo quiero calcular el módulo de la aceleración lineal o resultante o aceleración total, como lo quieras llamar, se va a calcular, mira, ve, aceleración tangencial elevado al cuadrado más la aceleración centrípeta elevado al cuadrado. Entonces, de esta forma, yo estoy calculando la aceleración total en ese momento, pero ocurre que la aceleración total y la velocidad forman en ese momento también un cierto ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir? Que la tangente del ángulo θ que forma la aceleración total con la velocidad se va a calcular como este cateto entre este cateto, el cual significa que es aceleración centrípeta entre la aceleración total. ¿Qué cosa es θ? θ es el ángulo, ahí está, ¿el ángulo de quién? Ángulo formado por la aceleración total y la velocidad. Ahora veamos lo que es la aceleración angular. La aceleración angular me va a medir los cambios de la velocidad angular. En ese sentido, quiero que usted vea el movimiento de una partícula siguiendo una trayectoria curva. Hay que tener mucho cuidado acá. Cuando hablamos de la velocidad angular y hablamos de su dirección, mediante la regla de la mano derecha, lo que voy a encontrar es la orientación de la velocidad angular. Oye, entonces voy a utilizar la regla de la mano derecha para encontrar la orientación de la velocidad angular. Pero a la par voy a suponer que la partícula también está experimentando una aceleración tangencial. Si la partícula experimenta una aceleración tangencial, significa que la velocidad tangencial está cambiando en valor. Oye, y al cambiar en valor también se modifica la velocidad angular, lo cual significa que la partícula también experimenta una aceleración angular. A este movimiento, cuando la aceleración angular y la velocidad angular son paralelos, le llamamos movimiento acelerado. Ahí está, movimiento acelerado. Sin embargo, acá hay que tener cuidado también. ¿Qué sucede si la partícula se está moviendo en este sentido y de pronto la aceleración tangencial fuera contrario a la rapidez o contrario a la velocidad? Contrario a la velocidad. En ese sentido, el movimiento será un movimiento desacelerado. Oye, y si la aceleración es contrario a la velocidad, entonces la aceleración angular también va a ser contrario a la velocidad angular. Ahí está. Entonces, a este movimiento le vamos a llamar movimiento desacelerado. Ya tenemos la forma y el tipo de movimiento. Movimiento acelerado y movimiento desacelerado. La regla de la mano derecha, vuelvo a insistir, nos permite encontrar la orientación de la velocidad angular, más no de la aceleración angular. Porque hay que tener cuidado, ¿no? Ya que puede ser un movimiento acelerado o un movimiento desacelerado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la aceleración tangencial me permite medir el cambio de la rapidez respecto al tiempo. Oye, mientras que la aceleración angular es un vector que me permite medir el cambio de la velocidad angular
respecto al tiempo. Además, mira lo que se va a cumplir aquí. Mira lo que se cumple. Se va a cumplir que la aceleración tangencial se va a escribir como la aceleración angular producto vectorial del vector R, al cual le llamamos radiovector. Ahí está. O vector posición que se traza desde el centro de la trayectoria hacia la ubicación de la partícula. Entonces, así voy a calcular la aceleración tangencial de forma vectorial en función de la aceleración angular. Lo cual significa también que el módulo de la aceleración tangencial se calcula como el módulo de la aceleración angular por el módulo del vector posición. Pero ese módulo de vector posición es el radio de la circunferencia. Oye, esto es interesante, ¿no? Cómo vamos determinando la relación entre la aceleración tangencial y el valor de la aceleración angular. Veamos ahora ecuaciones en el movimiento circunferencial uniformemente variado. ¿Qué notamos por acá? Notamos la partícula con cierta rapidez tangencial v sub 0. Pero a la par también esta partícula tiene una rapidez angular, v sub 0. Cuando la partícula cambia de posición al transcurrir un cierto tiempo, mira, ve, esta partícula en ese tiempo ha recorrido un recorrido lineal o un desplazamiento lineal desde acá hasta acá. Y a la par también la partícula presentará una rapidez final. Pero ¿qué sucede en ese instante final? También la partícula, mira, presentará una rapidez angular final. Y esto promovido por una aceleración angular. Ahí está. Y acá promovido por una aceleración tangencial. Oye, aquí está el ángulo barrido. Entonces, tenemos dos formas. Uno, las cantidades lineales y otro, las cantidades angulares. Veamos las ecuaciones entonces de las cantidades lineales y luego veremos las ecuaciones de las cantidades angulares. Mire por acá. Muy bien. Estas son entonces las ecuaciones tanto lineales como angulares. Ahora, ¿cuándo vamos a considerar más? Cuando el movimiento sea acelerado. ¿Y cuándo voy a considerar menos? Cuando el movimiento sea desacelerado. Ahí está.